Hola muchachos, hoy veremos cómo ubicar un vector en el plano cartesiano y cómo realizar de manera gráfica sumas y restas entre vectores. Entonces, comencemos presentándoles el plano cartesiano, ¿sí? Tiene dos ejes, uno vertical, otro horizontal. Vertical se llama eje Y, horizontal se llama eje X. El eje X pues es positivo a la derecha, negativo a la izquierda. En el eje Y, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. El plano cartesiano, como pueden ver, se divide en cuatro sectores que se llaman cuadrantes: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Entonces aquí en este plano es donde ubicaremos aprenderemos a ubicar nuestro vector. Bien, hagamos un primer ejemplo y ubiquemos un vector A. Recordemos que para ubicar un vector en el plano necesitamos dos cosas. Necesitamos la magnitud del vector y necesitamos el ángulo que forma con respecto al eje X positivo. ¿Sí? Entonces recordemos que la magnitud o la norma del vector es la distancia que va a medir nuestro vector. ¿Okay? Entonces en este caso vamos a suponer que la norma del vector es 4 metros y el ángulo que forma con respecto al eje X positivo es de 60 grados. Entonces lo primero que debo hacer, ¿sí?, es medir el ángulo que va a formar el vector con el eje X positivo. Para eso hago uso del transportador, ¿sí? Lo ubico de esta manera y como es un ángulo positivo, entonces va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, en esta dirección. Si el ángulo va a girar hacia acá. ¿Y dónde lo voy a marcar? Donde marqué mis 60 grados. Fíjate, aquí comienza en 0 y llega hasta aquí, hasta 60 grados. Entonces significa que el vector que voy a construir va a partir desde el origen, pasar por este punto y tiene que medir exactamente 4 metros. Aquí podemos tomar una distancia de este modo que aparece aquí y simplemente sería proyectar el vector. Fíjense que aquí está la distancia de 4. Sería simplemente proyectar el vector en esta dirección hasta acá. Entonces aquí podemos mirar que ya el vector queda construido. Fíjense que forma el ángulo de 60 grados en dirección contraria a las manecillas del reloj con respecto al eje X positivo. ¿Sí? Partimos desde aquí y giramos el ángulo 60 grados. Entonces este vector que está aquí es el vector A. De esta manera ubicamos un vector en el plano cartesiano. Hagamos un segundo ejemplo. Ubiquemos ahora un vector B que tiene una norma de 3 metros y el ángulo que forma con respecto al eje X es de 140 grados. Entonces procedemos de la misma manera. Primero marco los grados desde el eje X en sentido positivo, girando en ese sentido hasta llegar al 140, es decir, hasta este punto, fíjense, hacia acá. Entonces mi vector va a partir desde este punto, desde el origen, pasa por aquí y va a tener una norma de 3 metros. Entonces aquí podemos notar cómo construimos el vector, ¿sí? Trazamos la línea desde el origen, pasando por el punto que marcamos del ángulo y nuestro vector mide 3 metros, ¿sí? Recordemos que el ángulo se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso se le da el sentido positivo. Entonces de esta manera es como ubicamos dicho vector en el plano cartesiano. Aquí tenemos un tercer ejemplo, ¿sí? Vamos a mirar un vector C, cómo ubicarlo en el plano. Pero ahora este vector tiene algo curioso, de que su dirección, el ángulo que forma con respecto al eje X positivo, está en sentido negativo, ¿sí? ¿Qué significa eso? De que ahora pues no va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, sino que va a girar en sentido a favor de las manecillas del reloj. Es decir, que ese ángulo lo voy a tomar girando en este sentido, ¿sí? Entonces para ello marco esos 30 grados a partir del eje X positivo, 30 grados hacia aquí, fíjense. Entonces el vector va a partir del origen, pasar por ese punto y medir 5 metros. Bien, entonces aquí ya podemos ver plasmado nuestro vector. Fíjense, es un vector que mide 30 grados en sentido negativo, es decir, en sentido a favor de las manecillas del reloj,
y con norma 5. Fíjense que la distancia es de 5 metros. Pero si queremos determinar la medida de su ángulo en sentido positivo, es muy sencillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una vuelta completa sabemos que mide exactamente 360 grados. Entonces, si quiero determinar el ángulo en sentido positivo, es decir, el ángulo que comienza desde aquí y llega hasta acá, es muy sencillo. Entonces, a ese negativo 30 grados le sumo 360 grados, ¿sí? Y hago la operación y eso me da negativo 30 más 360 da 330 grados. Es decir, que si queremos determinar o queremos decir el ángulo de este vector en sentido positivo, sería un ángulo de 330 grados. Ahora veamos cómo sumar dos vectores en el plano de manera gráfica. Para sumar dos vectores en el plano de manera gráfica, pues lo primero que tenemos que hacer es tener ya los dos vectores plasmados en el plano. Aquí tenemos un vector A y un vector B. Para hacer la suma del vector A con el vector B, entonces ¿qué hago? Voy a trasladar el vector B, ¿sí?, con la misma inclinación hacia donde termina el vector A. Fíjense, el vector B quedará trasladado hacia acá. Noten que aquí hemos trasladado el vector B hasta acá, es decir, hasta donde termina el vector A, ahí comenzará nuevamente nuestro vector B. Entonces, para determinar la suma de A con B, es muy sencillo, ¿sí? Ilustraremos un nuevo vector que comenzará desde donde comienza el vector A hasta donde termina el vector B. Es decir, el vector que va desde el origen hasta acá representará la suma del vector A con el vector B. Listo, entonces trazando el vector desde el origen hasta acá, este vector de aquí es el vector A más B, ¿sí? Noten que este parte donde inicia uno hasta donde termina el otro. Aquí tenemos otro ejemplo para sumar vectores de forma gráfica. Tenemos el vector W y tenemos el vector V, ¿sí? Entonces, para determinar la suma del vector W con el vector V, entonces aquí tenemos mi vector W y donde finaliza este vector W, trasladaré el vector V hacia acá en este sentido con la misma inclinación y la misma norma, ¿sí? Trasladaré este vector de aquí hasta acá con la misma inclinación y la misma norma. Noten tal cual como se ha dicho, entonces el vector V ha sido trasladado hacia acá, hacia donde termina el vector W. Así entonces la suma será de donde comienza este hasta donde termina el otro, es decir, el vector nacería desde aquí y terminaría en este punto. Así entonces este vector que va de aquí a aquí representa el vector W más el vector V. Entonces de esta manera es como se suma el vector W con el vector V. Ahora veamos un ejemplo de cómo restar dos vectores de manera gráfica. Aquí tenemos el vector A y el vector B. Vamos a realizar de forma gráfica A menos B. Entonces para eso nos vamos a valer de algo muy simple. Y sabemos que A menos B es lo mismo que tener A, vector A, más el opuesto del vector B, ¿cierto? Matemáticamente eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para ello, esto se convierte nuevamente en una suma, pero necesito determinar quién es el opuesto del vector B. Y el opuesto del vector B, pues, es el mismo vector B con su misma norma, pero apuntando hacia el sentido contrario. Es decir, el vector negativo B sería algo que vendría hacia acá, ¿cierto? Entonces, este vector yo lo trasladaría ¿hasta dónde? Hasta acá, hasta donde termina mi vector A. Fíjense, ¿sí? Como es el vector B, está negativo, entonces la apunta en sentido contrario y lo trasladaría hacia donde termina el vector A. Bien, noten entonces cómo el vector B fue trasladado hacia acá, pero apuntando a el sentido contrario, ¿cierto? Porque estamos hablando del opuesto de B. Entonces el vector que voy a buscar es el vector que parte del origen
y llega hasta donde termina el otro. Fíjate, donde comienza el uno hasta donde termina el otro. Listo, entonces aquí trazando el vector, ¿sí? Este vector aquí me representa el vector A menos B, debido a que estoy sumando el vector A con el opuesto de B. Y aquí tenemos un último ejemplo de cómo hacer rectas de vectores. Vuelve y razonamos de la misma manera, ¿sí? El vector W menos el vector V es lo mismo que tener el vector W sumado con el opuesto del vector V, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el opuesto del vector V? Este que apunta en este sentido, ¿sí? Entonces, este que apunta en este sentido, con la misma norma, es decir, con la misma distancia, lo traslado hacia dónde? Hacia donde termina el vector W. Entonces noten, de esta manera queda trasladado el vector hacia acá, ¿cierto? El opuesto de V. Si este es V, hacia acá abajo apunta su opuesto y se traslada hacia dónde? Hacia donde termina el vector W. Así entonces, el vector que estoy buscando es el vector que desde donde nace uno hasta donde termina el otro. Entonces este vector que nace desde aquí y llega hasta acá me representa la diferencia del vector W con el vector V. Entonces chicos, eso fue todo. Espero que les haya gustado y hayan entendido.